Amén. Buenos días, mis hermanos. Bueno, con la lucha, con este clima ahora, el cambio de clima, pero hacia adelante, hermanos. No nos queda otra. Hay que seguir adelante. Usted sabe, pues, que estamos viendo este tema de este trimestre, el conocimiento de Dios, la grandeza del hombre, que lo sacó nuestro amado hermano pastor en Jeremías capítulo número 9, del verso 24 en adelante, y que nos pide el Señor que no nos alabemos en nuestra propia fuerza, ni en nuestras riquezas, ni en nuestro intelecto o conocimiento, lo que nosotros seamos. Y hablaba yo ayer con unos jóvenes que me conseguí allá en el Florida Center, en el centro comercial, que la palabra de Dios es pertinente, hermano, para todos los tiempos. Y yo le había comentado aquí que Dios no sustentó su palabra o lo que Él va a hacer en las invenciones de los hombres, lo que el hombre ha inventado, porque lo que el hombre ha inventado aquí pasa. Recuerden lo que yo les decía, que hay personas que empiezan a hacer esquemas, empiezan a hacer cosas con las cosas que el hombre está haciendo aquí en la tierra, y eso se va desvaneciendo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces también habíamos visto el tema que estamos viendo en la segunda carta del apóstol Pedro, la cual vamos a leer ese capítulo, el capítulo número 3, muy importante, que no lo hemos terminado. Y usted sabe que el tema escatológico de los tiempos del fin, dentro de la misma iglesia, dentro de nosotros los mismos cristianos, es un tema de debate. Que siempre, hermano, tenemos que orar para que no nos dividamos por los argumentos y el razonamiento que nosotros tengamos, porque no son temas que tienen que ver con la salvación. Ahora, tienen que ver y están dentro del tema evangélico, pero que no inciden con la teología salvífica de la salvación. Estábamos viendo también, hermano, dentro de estos estudios del conocimiento de Dios, el mensaje que nos deja nuestro amado apóstol Pedro acerca de conocer a Dios, el fundamento de una vida firme. Ese es el título que sacamos de la carta del apóstol Pedro, cuando Pedro dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No deja por fuera a Cristo, porque Cristo es Dios. Y Él lo dice aquí, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, hermano, poniendo a nuestro Señor Jesucristo paralelamente con Dios. Es Dios. Es Dios. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y quién los llamó a Él? A Él lo llamó Cristo directamente, hermano. Y es por eso que nosotros decimos que Cristo es Dios. Es lo que nuestros amados apóstoles nos dejan aquí bien claro, hermano. No hay distinción alguna de la verdad que nos deja nuestro amado apóstol Pedro. Vamos a leer entonces esa carta, el capítulo número 3, del libro de los Hechos. Capítulo número 3 de Hechos. Perdón, de segunda de Pedro. Sino que estaba viendo aquí un estudio viejo que tengo.
Segunda de Pedro, capítulo número 3. Como le digo, este es un capítulo que ha sido muy debatido, porque muchos, ya lo vamos a comentar porque ha sido un poco debatido. Dice este título, que es un subtítulo que está acá, que no es puesto por los apóstoles. Usted sabe que estos títulos fueron añadidos en el siglo IV por un papa. Entonces dice así en el nombre de Jesús: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ese es el tema principal del apóstol Pedro. ¿Recuerdan? Él dice: ustedes deben andar piadosamente con un entendimiento limpio. Es lo mismo que nos dice nuestro amado profeta Jeremías, hermano. Más allá de llamar a Jeremías un profeta, Jeremías es nuestro hermano también, hermano. Jeremías es nuestro hermano, igual como lo es Isaías. Todas estas personas que creyeron en el Señor, hoy día están allá arriba con Dios. Dios se los llevó. Hermano, usted se imagina cuando nosotros lleguemos al cielo y nosotros estemos todos juntos allá. Allá todos seremos hijos de Dios. No vamos a ver aquí como aquí que estamos mezclados con los hijos del diablo y con los hijos de Dios. Y eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en las parábolas, la cizaña, los hijos del maligno. Nosotros éramos parte de esa cizaña. Por eso que el apóstol Pablo dice: nosotros éramos lo mismo que los demás. El mismo apóstol Pablo se dio cuenta que él era una cizaña, que él perseguía a la iglesia y daba muerte a los cristianos. Y después dice que el Señor lo había apartado, pero él no sabía. Dice: para que tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Esto también, hermano, hay que saberlo entender. Dice el apóstol Pedro: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Fíjese que el mismo apóstol Pedro le dice a los de su nación: vosotros que no erais pueblo. ¿Por qué le dice él a los mismos judíos: vosotros que no erais pueblo de Dios? Siendo ellos participantes de la nación de Israel. Usted lee esta carta, y esta carta fue enviada a los expatriados. Yo le había comentado eso. Pedro le dice a ellos: vosotros que no erais pueblo, porque él está diciendo: ustedes no eran parte del pueblo de Dios, que nosotros ya estamos acá, en el pueblo de Dios. Fíjense que si usted lee el capítulo número 44 de Isaías, y Dios dice: vosotros seréis mis testigos. Cuando los discípulos, Jesucristo le dice en el aposento alto: ustedes serán mis testigos. ¿Usted cree que ellos no relacionaron esa escritura que está ahí en Isaías, capítulo número 44? Esa escritura ahora es para nosotros, hermanos. Nosotros somos los testigos de Jesucristo aquí abajo. Es por eso que nosotros también tenemos una contienda con las falsas religiones, y una de esas es los testigos de Jehová. Ahora nosotros somos los testigos del nuevo pacto, hermano. Los testigos del antiguo pacto es la nación vieja de Israel, que ellos vieron el mar abrirse, pero ellos tienen que venir a Cristo para ser ahora los testigos de Cristo. Si ellos siguen testificando las cosas que Dios hizo en el antiguo pacto, ok, son cosas, hermano, que Dios las hizo y es palabra de Dios. Pero si no se identifican con Cristo, Cristo dice que el que no está con Él tampoco está con su Padre. Y es por eso, hermano, que nosotros también llamamos a aquellas religiones que se identifican con el antiguo pacto, que se identifiquen con Cristo en el nuevo pacto, que Él es Dios. Y eso es lo que deja aquí nuestro amado apóstol Pedro. Dice: y del mandamiento, fíjese, del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Qué declaración tan poderosa, hermano.
hace nuestro amado apóstol Pedro. Dice, pero los cielos y la tierra. Él no está diciendo nada más que el cielo, está hablando en plural. Los cielos y la tierra que existen ahora. Si nosotros leemos esta palabra ahora, es lo que nosotros estamos viendo ahora, pues hermano, la palabra no cambia. Dice el apóstol Pedro, están reservados por la misma palabra, o sea, guardados, están ahí y están decretados ya por los profetas que él viene hablando, los profetas y nuestro Señor Jesucristo, están guardados para un fuego venidero, hermano. Así que esas detonaciones de guerra que nosotros vemos son pequeñas para lo que el Señor Jesucristo va a hacer, hermano. Es por eso que él mismo dice, ustedes tienen que andar en santa y piadosa manera de vivir, porque los hombres impíos serán destruidos. Vamos a ver parte de Mateo 24 que concuerda con esta escritura. Dice, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Como yo siempre también le he comentado, esta es una doctrina que está dentro de la iglesia, que también es polémica, el día del Señor, ya que muchas personas piensan que el día del Señor es un paquete de juicio que Dios va a traer acá, a este mundo, para destruir a los hombres impíos, como lo dice nuestro amado apóstol Pedro, y que comienza y que se va a detonar según, ¿verdad? Como está la doctrina también del arrebatamiento, después que la iglesia se vaya. Entonces este día va a comenzar acá y va a haber mucho juicio. Pero cuando nosotros vemos acá también, este es un día que ha señalado nuestro amado apóstol Pedro, que lo está comparando con la segunda venida de Cristo. Aquí está. Este día está conectado con la segunda venida de Cristo. Esta es la segunda venida de Cristo, hermano. Aquí dice que se va a derramar un fuego y va a destruir a los hombres impíos. Dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice, el Señor no retarda su promesa. Él viene hablando de la venida del Señor, que no ha venido, y vendrán tiempos que dirán, bueno, ¿cuándo va a venir? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Fíjese que no solamente está hablando del mundo, sino está hablando de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y luego va a englobar a todos. Yo creo que Dios quiere que todos los hombres se salven, como dice el apóstol Pablo, y que todos procedan al arrepentimiento. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Usted sabe que nosotros leemos la palabra, somos nosotros ahora los protagonistas, los que tenemos la Biblia al frente de nosotros. Pero hermano, esa carta no se escribió para nosotros, ni nosotros fuimos adoctrinados directamente por el apóstol Pedro. ¿Usted ha hablado con Pedro? Pues no. Entonces esta carta, hermano, no fue para nosotros. Fue escrita directamente para este grupo de discípulos que seguían las pisadas del maestro y enseñado. Ahora yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Con qué doctrina se murieron estas personas? Con esta, hermano. Este es lo que Pedro le está doctrinando a ellos. ¿O no? ¿O Pedro se equivocó? ¿No estaba Pedro claro, hermano? Si él mismo andaba con... ¿Quién pudiera estar más claro que Pedro, hermano? Un hombre, hermano, que apenas Jesucristo decía algo, él saltaba para decirle algo. Hasta para darle consejo, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén, porque ahí te van a matar, Señor. Y le dijo el Señor, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No entiendes el plan de Dios. A eso vine yo, a morir por ti, pero tú no puedes entenderlo. Era lo que prácticamente Jesús le estaba diciendo. Entonces, hermano, esa es una de las cosas que por qué hay debate dentro de la iglesia. Porque hay personas entonces que entienden esta carta de otra manera. Pero esta carta, hermano, nosotros no podemos hoy en día tener otra perspectiva fuera de la que está aquí, este contexto. Y no ignorar, como dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo número 4, a los que durmieron. Usted se podría preguntar, ¿con qué teología y con qué palabras se murieron aquellas personas que estaban en el primer siglo? Pues con estas cartas, hermano, hoy día no pueden cambiar.
Y lamentablemente dentro de la misma iglesia hay polémica porque hay gente que ha cambiado estas cartas y que Pedro no entendía la venida de Cristo. Entonces Pedro, hermano, le dio una teología distinta a la que nosotros tenemos hoy, a sus seguidores. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva en la segunda venida de Cristo. Es lo que Pedro nos quiere decir. Ahora fíjese que él lo va a volver a afirmar, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, es la misma idea. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Fíjense que sigue diciendo la misma idea, lo que va a pasar. Es un cataclismo poderoso que va a venir acá. Dios va a destruir todas las cosas porque están infectadas y esta tierra está maldita por el pecado. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Fíjese que él cambia la idea de la venida del día, ahora dice de la venida del día de Dios. Dice, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Si estas personas resucitaran y estuvieran aquí con nosotros, los que leyeron esta carta, ¿cómo la entenderían? ¿Y qué nos dirían? Lo mismo, hermano, esto no va a cambiar. Dios les bendiga, hermana. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Quizás, hermano, no sabemos, porque tampoco, como yo siempre le he dicho, nosotros no podemos dar un argumento que no lo diga la Biblia como que si eso fuese una verdad. Pero siempre cuando una carta era enviada, era para contrarrestar las falsas enseñanzas. Y es lo que el apóstol Pedro dice aquí en su segundo capítulo. Y es lo que está diciendo aquí, que hay burladores que van a venir y personas que decían que dónde está la venida de Cristo. Y él dice bien claro, pero nosotros esperamos según sus promesas, o sea, según los profetas, porque ellos no tenían el nuevo pacto como lo tenemos nosotros, cielo nuevo y tierra nueva. Lo dice bien claro aquí. Entonces, ahora, pero, oh amado, dice, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible, en paz. Y por eso, hermano, que no nos dividamos por temas que están dentro de la iglesia, que nos han dividido y han traído discordia entre nosotros, por nosotros malinterpretar estas cartas y ponerlas a nuestra manera. Y nos olvidamos de los que recibieron esta carta. Estas personas, ¿con qué doctrina se murieron, hermano? ¿Con qué doctrina murieron ellos? Bueno, con esta doctrina. Si usted muriera ahora y vayamos allá al cielo y consiguiéramos estas personas que el apóstol Pedro, ¿usted cree que ellos han cambiado la fe? ¿O esta palabra se la dio Pedro porque él se la imaginó? Esto es profecía del antiguo pacto, dicha por Cristo y difundida por ellos. Entonces, hermano, esto es lo que va a suceder. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hay que ser paciente, hermano, con todas estas cosas que nosotros estamos viendo acá. Recientemente, ayer, hermano, los Estados Unidos permitieron que 3 reactores nucleares fueran bombardeados y ahora han salido a la palestra los grandes científicos. De hecho, hay un venezolano que yo siempre lo he escuchado cuando hubo el incendio en Canadá, que ese humo llegó a España, hermano. Es terrible el incendio que hubo en Canadá. Hubo una nube que cubrió el cielo en España y los españoles estaban asustados. Y muchos cristianos salieron a predicar la palabra, hermano. Yo lo vi por TikTok. Y empezaban a decir que estas cosas que ellos están viendo están escritas. Y que ellos estaban gozosos y que ellos estaban angustiados, pero un grupo de cristianos lleno de gozo porque se están viendo las cosas que están escritas en la Biblia. Y por eso nosotros tenemos que tener, hermano, paz y tranquilidad,
porque nosotros no somos ignorantes de las cosas que están pasando aquí, están escritas por nuestro Dios. Aquí va a haber juicio, hermano, en esta tierra, y está habiendo juicio, como le dice nuestro amado apóstol Pablo en su primera carta, en el primer capítulo de Romanos, que la ira de Dios desciende del cielo, hermano, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener paciencia, porque esta paciencia es para salvación, como también nuestro amado apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fíjese que usted tiene que entender, hermano, que lo que Pedro está diciendo aquí es lo mismo que Pablo también escribe y dice. No son doctrinas diferentes, hermano. No es que a Pablo se le haya dado una revelación diferente, como dicen otros teólogos. No, hermano. Dice que según la sabiduría que se le ha sido dada, Él os ha escrito también. O sea, ellos habían también leído las cartas de Pablo. Y dice el apóstol Pedro casi en todas sus epístolas. O sea, deja claro que no es en todas sus epístolas que Pablo ha hablado de la venida del Señor, del día del Señor. Hablando en ella de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces está claro, esta segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, concuerda con la escatología del apóstol Pablo. Entonces vamos a terminar estos dos versos que faltan, el verso 17 y 18, que también son importantes. Dice, así vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Fíjese lo que le estoy diciendo, que hay doctrinas erróneas ahí, que le están a ellos acechando. Y dice que no se dejen arrastrar por el error de los inicuos. Como yo les decía la semana pasada, hermano, ¿qué diría Pedro si viera hoy día YouTube? ¿Concuerdan esos mensajes con la carta del apóstol Pedro? Como yo también le decía, ¿acaso Pedro sacó un esquema? Yo le voy a sacar un esquema, tantas profecías que se han cumplido. No, hermano, no es un esquema. El día del Señor viene como ladrón en la noche. Y yo le comentaba también que estas personas que sacan esquema, a ellos también les va a caer el día del Señor a sí mismo, de repentino. Dice ahora, ¿y qué es lo que siempre el apóstol Pedro nos manda a nosotros, hermano, a estar pendiente? Dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está afirmando, hermano, una doctrina que también era atacada. Y la doctrina más atacada era que nuestro Señor Jesucristo no era Dios, sino un impostor. Dicha por su misma nación también, que no lo aceptaron. Y dicha también por aquellos grandes filósofos de aquella historia, que hablaban acerca del niubro, o sea, una emanación. Y decían que Jesucristo no era Dios, sino que una emanación. Porque usted sabe que Jesucristo se encarnó y los grandes filósofos habían también pregonado que lo que es materia es mala, es diabólica. Y por eso decían que nuestro Señor Jesucristo era una emanación y que no era venido de un Dios puro, porque había venido en materia, en el cuerpo material, porque este mundo está maldito por el pecado. Y al tomar un cuerpo humano, hermano, eso es una realidad. El cuerpo humano, dice el apóstol Pablo, que Dios en Gálatas lo hizo maldición, para que la maldición fuese destruida. Entonces, en cierta parte los filósofos tienen razón, porque parte de este mundo material está maldito. Pero es una realidad que Dios toma a Jesucristo, lo pone en la cruz del Calvario para que lo que usted pregona, esa maldición, sea destruida. Usted venga a Cristo y ahora no sea parte de esa maldición. Es lo que no entendían ellos, hermano. Y es lo que el Espíritu Santo a nosotros nos ha hecho entender. Ahora nosotros somos benditos en el Señor. Nosotros somos limpios por ese sacrificio. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice ahora, hermano, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es ese día de la eternidad? Pues el que viene Él hablando aquí.
Es por eso que, hermano, cuando el Señor Jesucristo dice que el día ni la hora nadie lo sabe, es porque este día no tiene tiempo, no es contable en la historia. El día en que Jesucristo venga, dice que el sol se va a detener. Las potencias, o sea, usted sabe que el cielo, cuando nosotros lo vemos así, las estrellas, el sol, la luna y todos esos astros nos dan a nosotros el tiempo. Cuando eso se detenga, pues no hay tiempo, hermano. Entonces va a quedar que el día de la eternidad, porque nosotros contamos el tiempo es con todos estos astros, estas cosas. Usted lee Génesis y dice que esas cosas se hicieron para que nosotros veamos los días, las fechas, los meses, los años. Cuando todo se detenga, hermano, se acaban los días. Y entonces viene el día de la eternidad. Es lo que Pedro está hablando acá, hermano. Ahora, fíjense que yo no hago ningún comentario más allá porque, hermano, son palabras profundas, pues. Pero sí hay gente que se atreve a decir comentarios, hermano, pero los comentarios son más allá que meros comentarios. Pero eso es lo que dice nuestro amado apóstol Pedro aquí. Pedro llama ese día como el día de la eternidad. Ahora, yo interpreto esto como algo eterno y es porque, o sea, eso es lo que yo interpreto, pues. Si todas las cosas van a ser desechas, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que Dios ha creado, esto a nosotros nos da el tiempo, las semanas, los años, ya no vamos a quedar sin tiempo. Cuando el sol se oscurezca, como dice nuestro Señor Jesucristo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Usted no va a decir, bueno, se fue la noche, se fue el día, porque el día va a quedar como una noche y eso es lo que dicen los profetas. Ahora vamos pues a la... este estudio que estábamos viendo en este libro pues de el apóstol Pedro, que habíamos dicho que el conocimiento de Dios, hermano, el conocimiento de Dios es la grandeza del hombre. Fíjese que entonces Pedro, hermano, se hace grande y se hace un gran apóstol por el conocimiento que él recibió de nuestro Dios. Es el fundamento. Ahora, el título que nosotros estábamos viendo, conocer a Dios, el fundamento de una vida firme. Puesto que ustedes saben todas estas cosas, tienen que vivir firmemente, dice Pedro. Hermano, este mundo va a ser destruido. Ahora, ¿vio Pedro la destrucción de este mundo? ¿Van a ver los que recibieron esta carta la destrucción de este mundo? Pues no, ya ellos no están aquí. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, Isaías le dice al pueblo, consolaos, pueblo mío, con todas las profecías que iban a venir de consolación, de salvación, de restauración, pero ellos no lo iban a ver. La iban a ver una generación. Hermano, usted sabe que allá en Argentina ganó Milei, y es un país que está quebrado. Así como hay problemas allá en Venezuela. Y él está haciendo unos ajustes económicos que van a tener un fruto para 20 años. ¿Usted se imagina eso? Los que tienen 60, 70, no lo van a ver. Y los que están ahorita tienen que pasar hambre ahí, tienen que sufrir. Esas políticas fueron dadas en Japón, fueron dadas en China, cuando ellos quedaron quebrados por la Segunda Guerra Mundial, cuando se tiró la bomba en Hiroshima. Ellos hicieron unas políticas económicas, hermano, que tenían que comer lo que ellos podían comer. Y después se levantaron, pero sus generaciones no disfrutaron de esas políticas. Pero hoy día, pues nosotros vemos a los japoneses y vemos a los chinos disfrutando de políticas que fueron precisamente, hermano, decretadas hace años atrás. Entonces, quizás el apóstol Pedro y sus seguidores no están viendo, hermano, en las cosas que nosotros estamos viendo hoy día, pero las dejaron escritas para que las generaciones venideras nosotros no andemos tampoco a oscuras, andemos firmes. Pero también, hermano, dice el apóstol Pedro a estos personajes que tengan cuidado con los inicuos, que los quieren arrastrar al error. Es por eso que yo le digo, si los apóstoles, hermanos, se sentaran a ver YouTube hoy día, hermano, quedarían espantados por todas las cosas que nosotros vemos hoy, hermano, en los noticieros. Solo el crecimiento constante, el conocimiento de Cristo puede guardarnos del error.
Eso es lo que termina el apóstol Pedro acá, en el verso 17 y 18. Tengamos cuidado con estos personajes que vienen trayendo palabras que ciertamente no entienden ni conocen. Vamos a leer Mateo 24. Y luego vamos a leer Lucas 21 también. Mateo 24, hermano, también es una escritura polémica, que es la misma paralela con Lucas 21 y Marcos 13. Para entender Mateo 24, hermano, también hay que entender el contexto bíblico desde Mateo 21, cuando los fariseos le dicen a Jesucristo, comienza con aquella pregunta: ¿quién te dio esta autoridad? Y él le dice, bueno, ¿de dónde vino el bautismo? Y él entonces también le empieza a decir, y yo también le voy a hacer una pregunta: ¿de quién es el hijo del hombre? ¿De David? Y ellos dicen de David. No, pero ¿y cómo David le llama padre? Y le dice, siéntate a mi diestra. Jesús le dice que él es antes de Abraham, antes de David. Entonces esta es una escritura que es conocida como señales antes del fin. Como yo le dije, usted sabe que estos títulos que se pusieron aquí no fueron puestos por los apóstoles. Los apóstoles no pusieron aquí señales antes del fin. Estas señales o estas escrituras, que estos subtítulos los pusieron otras personas. Y entonces lo que está hablando Pedro aquí, es parte de lo que nosotros encontramos en Mateo 24. Vamos a leer el verso 29. Dice nuestro Señor Jesucristo: eminentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es parte del discurso que está dando Pedro en su segunda epístola. Y dice el Señor Jesucristo: eminentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Por eso vamos a leer ahora parte de Lucas 21, para entender también, porque hay unos escritores que dan también más luz en cuanto a este tema. Dice Lucas 21, vamos a leerlo del verso 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Bueno, esto fue lo que le pasó a los discípulos. La misma nación de ellos, entre ellos mismos empezaron a perseguirse. Y dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso también nos acontece a nosotros, hermano. Nosotros hoy somos aborrecidos cuando nosotros predicamos el evangelio y entonces le sacamos a la luz el pecado a la gente. Eso también nos pasaba a nosotros. A mí cuando me predicaban el evangelio yo empezaba a contender también a los cristianos. Dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es el mensaje que da Pedro: sé paciente. Dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Dice: porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Fíjese que está hablando desde el pueblo de Israel. Y dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Está claro, hermano, que este mensaje está directamente a la nación de Israel y está situando, hermano, nuestro Señor Jesucristo un punto estratégico. Jerusalén. Jerusalén será hollada por los gentiles. Eso es lo que está pasando hoy día, hermano. ¿A dónde está la cúpula de la roca? Ahí en Jerusalén. Todavía los judíos no se la han podido quitar de encima. Y eso está ahí. Para poder ellos construir el tercer templo, tienen que echar
abajo esa cúpula de la roca, esa mezquita que está ahí. Porque eso está construido precisamente donde estaba el templo antiguo. Eso ahorita está cerrado por la guerra, cerraron todo ese espacio. Entonces fíjese lo que dicen muchos predicadores por internet, que se va a construir el tercer templo. Esa es una profecía, hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos la está hablando aquí, hay que saberla entender. Fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén, precisamente Jerusalén, será hollada por los gentiles. O sea que lo que está pasando ahí, hermano, ahorita es palabra de Jesucristo. Ellos están teniendo, hermano, una tribulación y que fue decretada por nuestro Señor Jesucristo y que todavía permanece. Aparte de esa tribulación, hermano, nos persigue a nosotros, porque nosotros también hemos venido de la nación de Israel. Nosotros somos producto de la predicación de los apóstoles que son judíos, que fueron israelitas. Parte de ese seguimiento que hace Satanás al linaje judío, porque de ahí vino Cristo, y como que él dijera, bueno, me la van a pagar, no van a tener paz. Pero, hermano, si la nación de Israel rechaza al Mesías, quedan a merced de Satanás. Porque ellos tenían un vallado, como lo dice Isaías capítulo número 5, que se les fue quitado. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Hermano, la pregunta es, ¿cuándo se va a cumplir el tiempo de los gentiles? ¿Cuándo va a terminarse ese tiempo? Yo, hermano, opino, como siempre le digo, que es cosas personales mías. Yo opino que este tiempo, hermano, ha sido marcado por lo que está sucediendo ahí en Jerusalén. Esa cúpula de la roca que está ahí no va a ser quitada hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Cuando eso sea quitado de ahí, para mí tampoco es algo dogmático, que es una ley lo que yo estoy diciendo. Yo poco a poco, hermano, los que yo veo que estudian la palabra, poco dicen esto. Pero para mí, por lo que está diciendo, porque esto lo dice Cristo, hermano, esto no lo digo yo, por eso que yo lo estoy leyendo, y yo sustento mis pensamientos, lo que yo pienso, lo que yo digo, es sustentado en lo que dice Cristo. Porque usted se podrá hacer la pregunta, entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos ver una señal aquí en la tierra que el tiempo de los gentiles está cumplido? Yo digo que cuando Israel recupere ese espacio, saque de ahí esa cúpula de la roca, deje todo eso listo, quizás ellos irán a hacer el tercer templo, que yo tampoco estoy de acuerdo con los que dicen que hay una profecía que se va a cumplir el tercer templo, porque para mí, a lo que yo he leído hasta ahora, no hay ninguna profecía para cumplir un tercer templo. La profecía es para cumplir un segundo templo que fue destruido por nuestro Señor Jesucristo. Por boca de Él fue destruido ese templo. Pero esa profecía que está dada en Daniel para reconstruir el templo, que es Daniel capítulo número 9, que fue decretado por Darío y por Ciro, y que fue así progresivamente, se dieron unas semanas para reestructurar todo eso, hicieron ese templo y fue destruido, fue devastado. Para hacer un tercer templo, a mi entender, no hay dentro de las escrituras, en las profecías antiguas. Solo Pablo que dice que va a venir el anticristo y se va a sentar en el templo de Dios como Dios. Pero para eso entonces el templo estaba activo, estaba ahí. No sabemos si es que el apóstol Pablo está hablando de que algún personaje se iba a sentar dentro del templo, que para mi entender tampoco dentro del templo se sentaba nadie. No hay un asiento dentro del templo para ningún rey, para nada. El templo era para hacer sacrificio, para hacer clamor, para el perdón de los pecados. No hay ninguna silla dentro del templo. Por eso que todos esos detalles, hermano, hay que saberlo entender, porque no solamente escuchar a los predicadores, escuchar a la gente que habla, sino nosotros ver los detalles que están en la Escritura. El templo en ningún momento hay una palabra profética de parte de Dios a Moisés, que hay una silla en el templo donde se va a sentar. E incluso en el lugar santo donde se entraba era por un rato. Y la persona cuando entraba en el lugar santísimo tenía una cuerda en el tobillo y con una campanita. Cuando esa campanita dejaba de sonar, estaba muerto el sacerdote, porque el sacerdote cuando le jalaban la cuerda, él tenía que hacer así, tin, 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 y sonaba la campana. Es que estaba haciendo el sacrificio. Si él había bebido, si él había peleado con la mujer y había golpeado a su mujer y entraba ahí, quedaba muerto. Entonces, si usted dice, bueno, va a venir Satanás y se va a sentar en el templo, pero los judíos en ninguna parte de la Biblia, hermano, es destacado que dentro del templo va a estar una silla donde los judíos se van a sentar. Ahora, yo interpreto esa escritura, hermano, como dice el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
yo pudiera, esto lo digo yo, hermano, como le estoy diciendo, eso no está escrito, y yo tampoco, muy pocas veces, porque yo leí un libro de José Grau, un teólogo viejo, yo interpreto que el apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y es que quizás lo que quiera decir el apóstol Pablo, hermano, es que va a venir el anticristo en un cuerpo humano, que es templo para Dios, pero va a ser usado por el diablo. Y va a venir a este mundo, y va a venir Satanás en un cuerpo humano, así como vino Cristo en un cuerpo humano. Y eso va a ser un templo que es para Dios, pero que va a ser utilizado por el diablo, porque nosotros hemos sido creados por Dios, hermano. Nosotros como seres humanos no hemos sido creados por nosotros mismos, hemos sido creados por Dios. Ahora, eso lo digo yo, hermano, lo interpreto yo de esta manera. Yo también respeto a las personas que dicen que se va a crear un tercer templo y Satanás se va a sentar ahí, y como entró, como lo interpretan también, porque eso lo hizo Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes entró en el templo, hizo sacrificios inmundos, sacrificó un puerco en el altar. Hay personas que interpretan que eso se va a volver a repetir, que va a venir el hombre de pecado y va a estar un tercer templo y va a hacer sacrificios ahí inmundos. Ahora, hermanos, son cosas que no hemos visto, y por lo que dice nuestro Señor Jesucristo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Fíjense que es el tiempo de los gentiles, no es el tiempo de los judíos. Ahora, fíjense que también nosotros escuchamos que Israel es el reloj profético de Dios, pero Jesucristo está señalando aquí que Él está midiendo el tiempo ahora es por los gentiles. Ahora, a su vez, este tiempo está sujeto a Israel. ¿Por qué? Porque en Israel es donde está midiendo Dios el tiempo de los gentiles. Porque mientras que Jerusalén sea hollada por los gentiles, estamos en el tiempo de los gentiles. Es por eso que yo le digo que hay que saber interpretar las Escrituras como lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay hoy día, para mi entender, hoy día una asociación entre el tiempo de los gentiles y el tiempo que nosotros tenemos determinado por Jerusalén, donde está esa cúpula de la roca. Ahí está la cúpula de la roca, no ha podido ser quitada. Si nosotros viéramos, hermano, que ahí hay una guerra, que Israel le va a hacer la guerra a toda esa gente y va a sacar esa cúpula de la roca de ahí, va a destruir todo eso y va a dejar, y ese territorio, hermano, es reconocido por la ONU, por todas las naciones como de ellos, y ellos empiezan a construir ahí y sacan a toda esa gente que hay ahí, hermano, ya es el tiempo de los gentiles, entonces para mí ya estaría cumplido. ¿Cuánto tiempo pasaría? Bueno, hermano, el día ni la hora nadie lo sabe, porque esto, como le estoy diciendo, esto tampoco es dogmático y esto es una idea mía. Porque yo sé que usted lee la Biblia también, usted podría tener su propia idea. Pero esto es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo acá. Y por eso es que yo de esta manera lo interpreto. Entonces Dios está contando el tiempo de los gentiles en base a lo que está sucediendo en Jerusalén. Esto es lo que yo interpreto. Porque el epicentro de este tiempo es Jerusalén. Entonces Dios está rigiendo el tiempo de este mundo por medio de los gentiles, esperando, hermano, que nosotros los que estamos aquí nos arrepintamos. Hermano, también cabe destacar un comentario de que yo estaba orando, y estaba orando, hermano, en estos tiempos, como siempre oro, como todo cristiano, porque nosotros estamos mandados a orar. Que nosotros, hermano, tenemos una gran bendición acá en Sudamérica, hermano. Tenemos una gran bendición, hermano. Usted donde va aquí ahorita, usted sale para allá afuera y usted predica el evangelio. Usted puede comprar en un mercado lo que le da la gana. Por más que se hable, hermano, de Venezuela, por más que se hable de Venezuela, que estamos en crisis, y Argentina, hermano, y hablen del presidente lo que hablen, y quizás nosotros como venezolanos no estemos de acuerdo con muchas cosas que está haciendo el presidente en Venezuela, que de hecho somos ahora personas que estamos fuera de nuestro país, de una manera u otra, Maduro ha decretado un bono para los evangélicos, un bono para los pastores. ¿A dónde usted ha visto eso en el Medio Oriente, hermano? ¿A dónde usted ha visto eso en China? Por más malo que sea ese presidente, que la gente diga que es malo, que es el diablo, y hablen tan mal de él, ha decretado un bono para los pastores, un bono para los evangélicos. Hermano, ¿de dónde viene eso? Bueno, eso Dios lo permite, hermano. Lo permite el Señor, y es una bendición para nosotros, hermano. Estemos de acuerdo o no con Maduro. No estemos de acuerdo, hermano.
Y lo que está ante los ojos, hermano, no necesita anteojos. ¿Cuántos de nosotros, ustedes los chilenos, quisiera el pastor que Bori decrete un bono para él? ¿Va a decir que no? Ahora, hermano, siempre se ha criticado que la iglesia y el Estado tienen que estar divididos. Porque entonces la iglesia y el Estado, cuando hay esa unión, entonces hay falta de respeto. Fíjese que yo le había comentado que la Constitución en Venezuela hicieron la ley de culto, pero mucha gente no había leído eso. Y la iglesia, yo fui uno, hermano, de los que me dieron las hojas para que nosotros, hermano, consiguiéramos la firma, para que nosotros tuviésemos una ley de culto nueva. ¿Y qué pasó con la ley de culto ahora en Venezuela? Que todos nosotros estamos metidos en un mismo costal. Todas las religiones ahora son una sola. Y hay libertad de culto para el brujo, para los testigos de Jehová, para los mormones, para todo. Y nosotros quedamos ahí. Entonces las iglesias que eran asociación independiente del gobierno, vinieron a ser dependientes ahora del gobierno, en el sentido de que si hay una catástrofe, la iglesia puede ser tomada para los damnificados. Y eso no lo sabía mucha gente, hermano. Entonces, fíjese que hay cosas, hermano, aquí que Dios la permite, pero nosotros tenemos que tener sabiduría. Porque quizá el gobierno te esté dando un regalo, pero no sabemos que Satanás lo puede usar porque son personas que no tienen el evangelio en su corazón, hermano. Entonces pudiera ser que eso sea una bendición, pero también puede ser un arma que Satanás tome para, entonces, hermano, atacar a la iglesia. Porque cuando un presidente no conoce la palabra de Dios, el enemigo lo usa, hermano. Amén. Bueno, Dios lo bendiga, hermano. Ya ha llegado el toque de la campana.